Bien, vamos a trabajar hoy día el concepto de razón. Aquí están las razones. Si tú te fijas, tengo escrito esta notación y esta otra. Significan exactamente lo mismo. Tú aquí seguramente ves una fracción y aquí ves una división, pero son formas de escribirse exactamente igual, pero se lee como una razón, ¿ya? Y ya vamos a ver cómo se lee. Entonces las razones se escriben igual que una fracción o que una división. ¿Qué es una razón? Es la comparación de dos cantidades o magnitudes mediante un cociente, es decir, mediante una división. ¿Cómo se lee? Se escribe de esta manera o de esta manera. Cualquiera de ellas se va a leer A es a B. No vamos a leer A dividido por B ni A partido por B, sino que es A es a B. Esa es la lectura de una razón. Si tenemos la razón A es a B y la razón B es a A, o sea, invertimos las cantidades, no es lo mismo. Súper importante. Es muy distinto esto a esto, así como lo es A es a B, distinto de B es a A. ¿Ya? Anotado de esta manera o de esa manera. Es muy importante el orden. De hecho, cada una de las componentes de una razón tiene un nombre. El número que va sobre la raya, ¿cierto? Se llama antecedente y el que va debajo se llama consecuente. Si lo escribo de esta manera, el primer número es el antecedente y el segundo es el consecuente. Veamos, tenemos aquí dos lápices. Un lápiz que mide 15 centímetros y el otro que mide 10 centímetros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón entre las medidas del lápiz rosado y el lápiz azul? Ya, hay un orden, ¿te fijas? Del rosado y del azul. Esa es la pregunta. Fíjate bien, lo primero que tenemos que verificar es que ambas magnitudes estén en la misma unidad de medida. Es decir, si nos hacen comparar, por ejemplo, vamos a suponer que fuese este lápiz con un pedacito de palito de fósforo que lo puedo medir en milímetros, no puedo comparar una magnitud en centímetros y la otra en milímetros. Debo transformar una de ellas para que ambas me queden en centímetros o ambas me queden en milímetros, ¿ya? Pero la comparación de las magnitudes tiene que ser en la misma unidad de medida, ¿ya? Bien. Entonces eso es lo primero que verificamos. Lo segundo es que nos fijamos en el orden en que piden la razón, ¿ok? Entonces, nos pidieron la razón entre la medida del lápiz rosado y del azul. Entonces, primero notamos la medida del lápiz rosado, la medida del lápiz azul, sin la unidad de medida, ya sabemos que es la misma, ¿cierto? Y la vamos a simplificar como si fuera una fracción. Vamos a simplificar por 5. Entonces aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Por lo tanto, la respuesta que vamos a dar es que la razón entre las medidas del lápiz rosado y del azul están en esta razón. 2 es a 3. Lo anotamos de esta forma o lo anotamos de esta forma. De cualquiera de las dos la leemos como 2 es a 3. Pero esta es la razón, ¿ya? O esta. Siempre es la irreductible, la que te quedó totalmente simplificada. Pero partimos de las medidas reales. Si no se puede simplificar, bueno, quedará como son las medidas reales. Bien, vamos a ver ahora para qué sirven las razones. Fíjate bien, las razones sirven para ampliar o reducir. ¿Qué cosa? Una receta, por ejemplo, dibujos o fotografías o planos y maquetas, ¿ya? Mira, tenemos acá un rectángulo, ¿cierto? Que tiene 16 de largo y 12 de ancho. Siempre que haya un rectángulo, una medida es mayor que la otra. A la medida mayor se le va a llamar siempre largo y a la menor se le llama el ancho. Entonces las medidas del ancho y del largo están en la razón, fíjate bien, 12 centímetros el ancho y el largo, 16. Si yo la tomo y la simplifico, voy a llegar a esta. A 3 es a 4. Entonces, ¿qué podemos decir? Igual que las fracciones,
12 es a 16 es equivalente a la razón 3 es a 4. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a suponer que este fuera una lámina que tienes que pegar en tu cuaderno por una tarea, por ejemplo. Y tú consideras que esta lámina es muy grande para pegarla en tu cuaderno, pero no quieres que pierda la forma, ¿cierto? No quieres que la figura salga más alargada o más chatita. Queremos que salga igual como era. Entonces, ocupamos la razón. Por ejemplo, 3 es a 4. Si yo ocupo 3 como 3 centímetros y 4 como 4 centímetros, voy a tener de este porte la imagen. Va a ser más pequeña, pero tiene la misma forma. No es ni más alargada ni más ancha, tiene la misma forma, solo cambia el tamaño. ¿Te fijas? 3 es a 4. Si yo digo es muy pequeña, no, yo quiero un poquito más grande, pero no tan grande como la original. Amplifico por 2, ¿te fijas? 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y puedo tener una de 6 centímetros de ancho y 2 y 8 de largo. Si la quiero más grandecita, amplifico por 3, la razón que tengo. 9, 3 por 4, 12. Podría ser entonces de 9 de ancho y de 12 de largo. Mira cómo quedan si es que las dibujo. Quedan así, ¿te fijas? Mira, muy parecida a esta otra. Estas figuras son rectángulos y son todos semejantes. No son congruentes, no son iguales, no son idénticos, pero son semejantes, porque tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Ahora, si yo quiero hacer, por ejemplo, un póster, algo mucho más grande, solamente tengo que tomar la razón original y amplificarla. Si yo la amplifico, por ejemplo, por 20, entonces aquí voy a tener esta 60 y esta parte de aquí 80. Y me va a quedar un póster de 60 por 80. Y va a tener la misma forma. Bien. Lo mismo pasa con las recetas. Cuando yo aprendí a hacer tortas, mi tía, que es seca en tortas, muy inteligente ella, fue autodidacta, aprendió solita, me enseñó a hacer el bizcocho. Entonces me dijo que el bizcocho resulta muy bien cuando para 6 huevos ella ocupa 12 cucharadas de harina, ¿ya? Para 6 huevos, 12 cucharadas de harina. Entonces, vamos a poner aquí la razón entre los huevos y entre la harina en cucharadas, ¿ya? Aquí no hay unidades, te fijas, porque son cosas diferentes, no son medidas. Las medidas tienen que estar en la misma unidad de medida, pero estos son huevos por unidades y estas son cucharadas por unidades. Entonces ella me dijo que para 6 huevos serían 12 cucharadas de harina. Bueno, entonces, antes, ¿no es cierto?, que yo supiera matemática, porque estaba muy niña, dije yo, bueno, y si yo tengo para un huevo, significa que son, y empecé, ahí hay un huevo, este es para otro huevo, para otro huevo, para otro huevo, para otro huevo y para otro huevo. Entonces me di cuenta que para cada huevo son 2 cucharadas de harina. O sea, esta situación. Bien, entonces, partimos por la razón que me dio ella original. Y yo de aquí, entonces simplificándola por 6, voy a tener 1 es a 2. O sea que por un huevo son 2 cucharadas de harina. Por lo tanto, de acuerdo a esto, y aquí yo puedo amplificar mi torta si quiero, ¿cierto? Y puedo hacer una torta para más huevos. Por ejemplo, si yo tengo un molde grande, bien grande, para hacer una torta para muchas personas, yo digo, yo quiero hacer una torta con 18 huevos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago acá? Amplifico, ¿no es cierto?, para obtener 1 por 18, 18 huevos. Entonces, cuántas cucharadas de harina tengo que amplificar por un número aquí que es el mismo de acá? Entonces tiene que ser por 18. 2 por 18, 36. ¿Te fijas? Y la cantidad de huevos viene a ser la mitad de las cucharadas de
harina, igual como acá. O la harina, el doble de cucharadas que unidades de huevo. 36 es el doble. Entonces yo puedo amplificar para hacer una receta más grande, para hacer un bizcocho más grande o para hacer también un bizcocho más pequeño, ¿ya? Entonces, si yo parto por la razón, yo digo quiero hacer un bizcocho chiquito. Quiero ocupar solamente 4 huevos. Ya. Entonces, los huevos que son 1 los quiero multiplicar por 4. Entonces, esto también lo tengo que multiplicar por 4. Entonces me va a quedar 4 por 1, 4 y 2 por 4, 8. Son 8 cucharadas de harina para 4 huevos. Y esa es la forma que podemos ampliarla o podemos reducirla. ¿Listo? Entonces, a trabajar en la materia de razones.